Amigos, perdona. Estaba aquí, pues, yo todo tranquilo comiendo en mi casa. Ya, como que me da sueño y de la nada miro. Y no sé cómo aparecí, como por acá. Pero está completamente solo. Solo hermoso. No hay todo sal. Mira que mira. Esto como en una tipo de escuela. No. Creo que sí me sorprende mucho. Y de que está totalmente todo vacío. Entonces, según, díganme en los comentarios qué puedo hacer en otro video. Que en serio tendrá que ver con el búnker. ¿No? Algo así. A ver, hoy me voy a hablar con un primo para poder, pues, decir algo y cosas así. Porque él sabe mucho. Pero bueno, amiguitos, acá los tengo.